Disculpa, pero me agarraron los nervios. Ahorita. ¿Ahora sí ya se ve bien o no? Sí. Sí, ya se ve bien. ¿El pizarrón se ve bien? Sí, profe, se ve perfecto. Sí, se ve Mande, perfecto. no te Se ve escuché. perfecto. No, que se Ok, ve muy bien. perfecto. Ok, gracias. Ahí va el corolario, pues. Perdón por la tardanza. Corolario. Entonces, sea A subconjunto de Rn un rectángulo. F y F de A subconjunto de Rn a R acotada. Y el corolario dice que si P y P' son particiones de A, entonces L de Fp, L de Fp, otra vez, L de Fp, L de Fp, de Fp', ¿no? Entonces el corolario dice que toda suma superior es una cota superior de todas las sumas inferiores, ¿sale? Vamos a probarlo. O sea, cualquier suma superior es una cota superior de todas las sumas inferiores, ¿no? Entonces va. Consideren la siguiente partición, sea Q igual a P unión P', la cual es un refinamiento. ¿Sí lo ven todos o no? Es un refinamiento de P y P'. ¿Sí está claro eso para todos? ¿Que Q es un refinamiento de P unión P'? Sí, pues porque tiene más puntos de ambos, ¿no? O sea, ambos se les pegan puntos. Tiene ambos, ¿no? Entonces es un refinamiento. Entonces, por el teorema anterior, se tiene que, empezamos, L de Fp. Entonces, como Q es un refinamiento de P, tengo que L de Fp es menor o igual que L de Fq. Pero toda suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior. U de Fq. Pero Q es un refinamiento de P'. Entonces, esto es menor o igual, por el teorema de la clase pasada, que U de F que P'. Y se acabó la demostración. ¿Sí quedó claro? Entonces, lo que dice el corolario es que cualquier suma superior es una cota superior de todas las sumas inferiores, ¿no? ¿Sale? ¿Está? Pues vamos a definir ahora. No, necesito antes de dar la definición de integral inferior y superior, necesito lo siguiente. ¿Ya puedo borrar esto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, necesito lo siguiente, vean. Consideren un rectángulo en la red. F de A subconjunto de Rn a R acotada. Y P partición de A.
¿Vale? Pues me tengo un rectángulo, una función acotada y una partición. Le voy a llamar m. Como esta función está acotada en A, le voy a llamar m igual al ínfimo de todas las f de x, tal que la x esté en A. ¿Sale? Y m mayúscula igual al supremo de todas las f tales que x esté en A. ¿Vale? Ahora tomen cualquier subrectángulo en la partición B. Entonces, así dado, un subrectángulo, o cualquier subrectángulo, B que esté en P, se tiene que, espero que lo vean, M es menor o igual que MB de F, y M mayúscula B de F es menor o igual que ¿quién? Que M. ¿Sí está claro eso para todos? Esto se debe a que como ves un subrectángulo determinado por la partición, ese subrectángulo está contenido en A, ¿no? Y habíamos visto que se pasaba esto, entonces este ínfimo era menor o igual que este, y este supremo era menor o igual que esto. ¿Sí recuerdan? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, sí está claro. Se tiene que eso, ¿no? Entonces tengo lo siguiente. Entonces, multipliquen por el volumen de A, digo de B, M por el volumen de B es menor o igual que MB de F por el volumen de B y MB de F por el volumen de B es menor o igual que MB, digo M, por el volumen de B, ¿no? Para todo subrectángulo B en la partición. ¿Sí está claro? Entonces aquí me tomé en particular, tengo esto, es menor o igual que esto es menor o igual que esto, multiplico por el volumen, me queda esto. Ahora vamos a tomar la suma sobre todos los subrectángulos determinados por la partición. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa si tomo aquí la suma? Tomo la suma sobre todos los B's que están en P de M por el volumen de B. Esto va a ser igual que esto que está aquí arriba, la suma de todos los B's en P de M minúscula de F por el volumen de B. ¿Sale? Pero este, a su vez, es menor o igual que la suma de los B's en P de M mayúscula B de F por el volumen de B. ¿Sí? Ya que MB de F es menor o igual que este. Pero esto, por esta desigualdad que está aquí, es menor o igual que la suma sobre todos los P's en B de M por el volumen de B. ¿Está claro? ¿Qué me queda la primera suma? ¿Cuánto vale esta suma? Si la suma sobre todos los subrectángulos de P y esta M no depende de la D, la puedo sacar. ¿Qué me queda? ¿El área de A? M por el volumen. Eso, M minúscula por el volumen de B. M minúscula por el volumen de B. Y esta suma, ¿quién es?
es L de FP. ¿Sale? Esta suma, ¿quién es? U de FP. Profe, ¿por qué es el volumen de B? ¿Por qué es el volumen de B? Tengo mi partición, te lo voy a hacer rápido aquí, mira. Suponte, no es el volumen de B, perdón. Es el de A, ¿no? El de A, tienes toda la razón. Gracias. No sé cómo te lo iba a probar. Tienes toda la razón. Es el volumen de A. Y esto es menor o igual que M por el volumen de A. ¿Sale? Y esto se cumple para cualquier partición, ¿no? Para cualquier partición. Entonces, vean, esto es importante. Esto lo voy a usar ahorita para ver que la siguiente definición tiene sentido. Vean, esto se cumple para cualquier partición. Eso quiere decir que cualquier suma superior está acotada inferiormente por este número. Este número es un número fijo, ¿no? Este es un número fijo. Eso quiere decir que cualquier suma superior está acotada inferiormente por este, ¿no? Y que cualquier suma inferior está acotada superiormente por este numerito. ¿Sí quedó claro? ¿Para todos? Sí, profe. Y disculpe, Sí. tengo una duda con la anotación Sí, que dime. está usando. Es con los ínfimos y los supremos de los rectángulos B. ¿Por qué a esos los está poniendo como evaluados en F y a los de toda el área A no les está poniendo como la evaluación en F? No entiendo como que si representa algo o qué pasa ahí. A ver, esto lo definí ayer, pero vuelvo a escribir la definición. ¿Puedo borrarlo de aquí arriba? Sí. ¿Sí? O aquí abajo te lo hago, mira. Ayer tomé una partición y tomé un rectangulito. Dado una partición y un rectangulito, les definí MB de F como el ínfimo, lo voy a hacer para la M chiquita, como el ínfimo de todas las F de X, tal que X esté en A, digo en B, perdón. ¿Sí lo ves? Y al principio te definí la M chiquita como el ínfimo de todas las F de X, pero tal que X esté en el rectángulo. Sí, sí me acuerdo de un poquito de eso y, o sea, mi duda era sobre todo si la F representa algo, porque en principio, por lo que veo, con el subíndice B, creo, bueno, me parece que bastaría para entender que, pues, únicamente se está tomando los X en B, ¿no? Porque al final de cuentas la función está siendo evaluada siempre en F. Sí, Bueno, pero ¿por qué? más bien la función es F para ambos casos. A ver, ok, mira. Y esa es mi duda con la anotación, más que Sí. nada, si representaba ¿Qué va algo. a pasar cuando tome dos funciones? ¿Qué va a pasar cuando tome F y G? No, ya nos va a convenir tener esa anotación para comparar, supongo, dos funciones distintas, ¿no? Entonces ya te di la justificación por esta anotación. Ya, me entendí, sí, también, porque la ¿Sí lo anotación, es? muchas gracias. Cuando pruebe las propiedades de la integral, voy a probar que la integral de una suma de funciones acotadas, si F es voy a probar que la suma de F más G es integrable. Entonces, por eso necesito esta anotación. Porque esto va a depender de la función, ya sea de F o de quién. O de G. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias, tenía esa duda O de de G. por qué eso. Si tienen Gracias. dudas, pregunten, ¿eh? Entonces, les vuelvo a repetir. Lo que acabo de probar aquí es que cualquier suma superior está acotada por este numerito, está acotada inferiormente, y que cualquier suma inferior está acotada superiormente por esto, ¿no? O si quieren, se los escribo aquí, porque ahorita lo voy a usar. Entonces, tengo lo siguiente. Bueno. Dejen poner una anotación. A ver. Denotaremos por
lo voy a escribir así, P de A al conjunto de todas las particiones del rectángulo A. ¿Sí está claro? Entonces voy a denotar por P de A al conjunto de todas las particiones del rectángulo A. ¿Sale? Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Según lo que les acabo de probar, tengo lo siguiente. Luego, tengo esto. Tengo que n, por lo que acabo de escribir aquí, n por el volumen de A es una cota inferior del conjunto este. Del conjunto de todas las UDFPs, tal que P es una partición de A. ¿Sale? Eso es lo que acabo de probar ahorita. Y M por el volumen de A es una cota superior del conjunto este. ¿Sí está claro? Por lo que les acabo de hacer hace rato, tengo que M por el volumen de A es una cota inferior de este, y M mayúscula por el volumen de A es una cota superior de este. ¿Sí está claro? ¿Qué quiere decir? Que si yo hago esto, y esta es una cota inferior, este conjunto de números reales va a tener un ínfimo. Lo probé, ¿no? Todo su conjunto de R no vacío acotado inferiormente tiene un ínfimo. Entonces este cuate tiene ínfimo. Y ahora, este conjunto está acotado superiormente por este. Y el axioma del supremo decía que todo su conjunto de R acotado superiormente tiene un supremo. ¿Sí está claro eso? Entonces, gracias a esto, podemos dar la siguiente definición. ¿Ya lo puedo borrar? Sí, Bien. Entonces, gracias a esto, tenemos la siguiente definición. Vean. Entonces, esta es la definición. Sea A su conjunto de Rn un rectángulo y F de A su conjunto de Rn a R una función acotada. ¿Vale? Se definen la integral inferior, la integral, igual que en cálculo 2, inferior, y la integral superior de f sobre a como la integral inferior de f sobre a la vamos a denotar así. Y va a ser el supremo de todas las LDFPs, tal que P es partición de A. Por lo que acabo de probar hace rato, dada cualquier
dado cualquier rectángulo y una función, este numerito siempre existe, ¿no? Les acabo de probar que la integral inferior siempre existe. Y vamos a definir la integral superior. Perdón, me falta aquí poner la A. La integral inferior de f sobre A, la vamos a anotar así, y la integral superior de f sobre A la vamos a anotar así. La barrita va acá arriba, la A va abajo, f, y esto va a ser el ínfimo de todas las u de fp's, tal que p es partición de A. Entonces, igual, por lo que hice hace rato, esta integral superior siempre existe, ¿no? Si quieren, aquí le ponemos respectivamente, ¿no? Respectivamente. Entonces, por lo que hicimos hace rato, si ustedes me dan un rectángulo y una función acotada en ese rectángulo, de R en R, entonces siempre va a existir la integral inferior y siempre va a existir la integral inferior. Entonces, esto ya me lo deben de decir. ¿Cuándo dirían que una función es integrable sobre A? Cuando la integral inferior sea igual a la integral superior. No siempre son iguales, ¿eh? Una nota de esto. Y ahorita la probamos. Entonces, ¿sí está clara la definición? Sí, profesor. Entonces, una nota y ahorita lo probamos. ¿Ya puedo borrar la definición? Sí. Sí, la nota es esta. A ver, nota. Lo voy a poner así. Note que la integral inferior, es obvio, pero el chiste es probarlo, ¿eh? La integral inferior de f sobre A siempre va a ser menor o igual que la integral superior de f sobre A. Es obvio, pero hay que probarlo. ¿No? Vamos a probarlo. A ver, en efecto. Entonces, dada cualquier partición, le voy a llamar P', la cual voy a fijar por un momento. Dada cualquier partición P' en estas particiones, bueno, dada cualquier partición P' de A, la cuento. Se tiene, ahorita me dicen por qué, que L de Fp' es menor o igual que U de Fp para toda partición P de A. ¿Por qué es cierto eso? ¿Sí recuerdan? Este es el corolario. Se los acabo de probar. El corolario decía que cualquier suma inferior era menor o igual que toda suma superior. ¿Sí está claro? Esto lo acabo de probar. ¿Eso qué significa? Que este numerito es una cota inferior de estos. Del conjunto este. ¿Sí está claro? Sí. ¿Lo ven? Eso quiere decir que, recuerden que esta la fijé por un momento, ¿eh? Esta P' está fija por un momento. Y aquí les acabo de probar que este número real es menor o igual que todos estos números reales. Aquí estoy moviendo esta. Eso quiere decir que esta es una cota inferior de este. Entonces, ¿cómo es este número con respecto al ínfimo de este? ¿Sí recuerdan? Les acabo de probar también que el ínfimo de este existe, ¿no? ¿Por qué existía?
¿Por quién estaba acotado? Por M, donde M era el supremo de f de x tal que x estaba en A, por el volumen de A. Entonces, el ínfimo de esta cosa existe. Entonces, esto me dice que esta es una cota inferior del conjunto formado por todas estas tal que P es partición de A. Pero este tiene ínfimo. Y el ínfimo es la mayor de las cotas, ¿qué? Inferiores. ¿Sí está claro? Se tiene esto. Entonces, así... Bueno, se tiene que pasa esto. Se los voy a escribir. Se tiene que pasa esto. Así, esto es L de FP prima es cota inferior. No se los iba a escribir, pero lo voy a escribir. De este conjunto. ¿No? Esto es, este numerito es cota inferior de este, pero existe el ínfimo de este. Entonces, es menor o igual que el ínfimo de este. Y el ínfimo de este, ¿quién es? La integral superior de f sobre a, ¿no? Que era el ínfimo. Ya estoy escribiendo de más, pero no importa. ¿Sí lo vieron? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, vos. ¿Sí? Ahora, vean, me regreso acá. P' es cualquier partición. Y este número ya es un número fijo. Entonces acabo de probar que este numerito es una cota superior de estos. Entonces tengo lo siguiente. Ahora, como P' es cualquier partición, de A, se tiene que la integral, por lo que acabo de escribir aquí, es cota superior del siguiente conjunto. Y como yo sé que este cuate está acotado superiormente, tiene un supremo. Y esta es una cota superior. Y el supremo es la menor de las cotas superiores, ¿no? Entonces, acabó la demostración, ¿no? Entonces, esta que está aquí, que es igual al supremo de este, es menor o igual que ¿quién? Que la integral. Y era lo que quería probar, ¿no? Que la integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior. ¿Sale? Esto lo voy a usar para probar un teorema, ¿no? Entonces ya les defino qué quiere decir que una función es integrable. Entonces, definición. Sea f de A subconjunto, bueno, sea un rectángulo, sea A subconjunto de Rn un rectángulo, y f de A subconjunto de Rn a R acotada. Se dice que f es Riemann integrable, que ya más le voy a poner
nada más lo podemos escribir como integrables. Se dice que f es Riemann integrable. Sobre A. Sí, solo sí. La integral inferior de f sobre A es igual a la integral superior de f sobre A. ¿Vale? Entonces, esa función se va a decir que es Riemann integrable sobre A. Sí, solo sí, la integral inferior es igual a la integral superior, ¿no? En este caso... Profe, ¿por qué Ándeme. dijo que la integral superior es cota superior de ese conjunto? Arriba en ¿Por la qué, cuarta. perdón? Que la integral superior es cota superior del Lo conjunto de los... lo probé aquí abajito, hace un instante lo probé aquí abajo. Entonces ya me perdí. Antes de escribir esto lo puse aquí abajo. Por eso fue que puse esto. Ah, sí, pero es que se refería nada más de que era el ínfimo, ¿no? Por eso, pero ¿quién es el ínfimo? Ah, vale. Sí, sí, ya. Ya lo leí. ¿Sí lo viste? Sí. ¿Sí está claro, seguro? Ujú. Órale, pues. Entonces tomo un rectángulo y una función acotada. Voy a decir que esa función es Riemann integrable sobre A. Si la integral inferior es igual a la integral superior, ¿vale? En este caso, se define la integral de f sobre A. En este caso, se define la integral de f sobre A como, y la vamos a anotar así, la integral de f sobre A, pues simplemente va a ser igual al valor común, a este, ¿no? Va a ser igual a la integral inferior de f sobre A, que también es igual a la integral superior de f sobre A, ¿no? Siempre y cuando la función sea integrable. Entonces, en ese caso vamos a anotar a la integral de f sobre A como esto, ¿no? Que ya sea que es igual a esto o esto, ¿no? Siempre y cuando estas dos sean iguales. ¿Sí quedó? Vamos a hacer un ejercicio sencillo primero. ¿Puedo borrar esto? Vamos a probar que todas las funciones constantes sobre un rectángulo son integrables. Vamos a probar eso. Y ahorita ya vemos un teorema que nos da condiciones suficientes. El primer teorema que nos da condiciones suficientes y necesarias para que una función sea integrable. Luego probaremos otro. Oh. Profesor, disculpe, ¿esto es a lo que se le conoce como integral de volumen? Sería integral de volumen si estuvieras en R3, ¿no? Entre Entonces, ¿es una comillas. integral como de superficie? No, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando vean el teorema de Stokes. Solo tenía la A duda. ver, Gracias. no. Es que no es integral de volumen. Más bien, si tú tienes una función de cierto, primero lo podemos, como nada más les he definido para rectángulos, suponte que tienes un rectángulo en R3, ¿no? Tu función está definida en un rectángulo en R3 y está acotada. Por lo que he definido hasta ahorita, nada más me voy a restringir a esto. Entonces, tengo una función acotada en un rectángulo en R3 tal que esa función es no negativa, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué me va a representar la integral? Entonces, si f sobre A, entonces se define el volumen de la región, bueno, más bien, en este caso de la superficie, vas a tener como una superficie
No me va a salir bien el dibujito ahorita, bueno, a ver, porque lo tengo que hacer decentemente, pero supone que tienes ahí, a ver si me... Ya no tengo espacio. ¿Puedo borrar esto para poderte hacer un dibujito? A ver. Deja hacer primero mi dibujo y ahorita te explico. Entonces, supone que tienes ese rollo. Y esta se supone que está definida. Deja hacerlo así. ¿Ya viste el rectangulito? Todo lo punteé, ¿no? Me quedó muy feo, pero a ver. Estoy en R3. Por aquí tengo un rectángulo, este sería A1 y este A2. Digo B1. Este que está aquí. ¿Dónde está mi rectángulo? Este que está aquí es A2. Y este que está acá es B2. ¿Sí ves el rectangulito? Este es A, ¿no? Este sería el rectángulo A, ¿no? A1, B1. ¿Sí lo ves? Es un rectángulo en R2. Y esta es la gráfica de la función. Estoy suponiendo que ese es integrable. Entonces, la integral de f sobre a, f integral y además f mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, la integral que te representa, la integral de f sobre a, te representa el volumen de la superficie acotada por la gráfica de la función, este rectángulo y estos planos, este plano y el plano de atrás. ¿Ya lo viste? Sí, sí, profesor, sí lo veo. En este caso, la integral me representa el volumen de la superficie que te acabo de decir, ¿no? La que está acotada por la gráfica de la función, el rectángulo y estos planos, ¿no? Sí. Eso sería el volumen. ¿Sí quedó? Sí, profesor. Tal pues, ¿puedo borrar esto? Sí, también. Entonces, a ver. Obviamente, si ya estoy en Rn, pues también me va a, si mi función es no negativa, pues me va a representar el, si quieres verlo así, el hipervolumen, ¿no? De la gráfica, bueno, acotado por lo que te acabo de decir, por el volumen de la hipersuperficie, bla, 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 todo el rollo que te acabo de decir, ¿no? Entonces, a ver, déjame, quiero hacer un ejercicio, es este. Entonces, sea A su conjunto Rn, un rectángulo. Rectángulo. Y F de A su conjunto Rn a R, una función constante. Entonces, pues tengo lo siguiente. Como es constante, tengo que existe una C en R tal que f de x es igual a C para todo. Una constante, ¿eh? Esta es una constante. Existe C en R constante. Tal que f de x es igual a C para toda x que esté en A. ¿Sí? Es una función constante. O si quieren verlo de otra forma, pues fijo un punto en x, un punto x0 aquí y veo que f de x va a ser igual a f de x0 para todo x que esté en A, como quieran verlo. Entonces tengo eso.
Entonces, lo que me pide es demuestra que f es integrable sobre A y que la integral de f sobre A va a ser igual a C por el volumen de A. ¿Sale? Eso es lo que queremos probar. Que toda función constante sobre un rectángulo es integrable y que su integral es igual al C por el volumen de A. ¿Vale? Vamos a probarlo. Tómense cualquier partición, sea P, cualquier partición de A. Entonces me tomo cualquier partición de A y P un subrectángulo en P. Además lo voy a escribir por esta vez, ¿no? Pero siempre que ponga esto así, significa que es un subrectángulo de la partición, ¿no? O es un subrectángulo de A determinado por la partición P, ¿sale? Entonces, díganme por favor cuánto vale NB de F. NB de F por definición es esto, son todas las F de X, tal que X está en B. Pero ¿cómo es mi función? Mi función es una función constante. ¿Cuánto vale este? Es C. Es C, ¿no? ¿Y cuánto vale NB mayúscula de F? Que son, perdón, está mal escrito, aquí va el ínfimo, ¿eh? Se me fue el avión, perdón. Este es el ínfimo, ¿no? Este es el ínfimo de las F de X, tal que X está en B, ¿no? Esto es C, ¿no? Y ahora este es el supremo de las F de X, tal que X está en B. Ese también es C. ¿Están de acuerdo? Porque mi función es una función constante. Entonces, para cualquier X que está en A, F de X es igual a C. Pero B es un subrectángulo determinado en A. Entonces, esto va a dar C y esto va a dar C. ¿Sí está clarísimo para todos? Entonces, tengo lo siguiente. ¿Puedo borrar la parte de arriba? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Vean estos dos, ustedes me van a decir. Entonces, N de FP, ¿a qué es igual? Lo voy a escribir aquí, es N, digo esta suma, MB de F por el volumen de B. Y ya díganme, por favor, vean que para cualquier subrectángulo esto vale C. ¿A qué es igual esta suma? O si quieren lo seguimos, a ver, lo seguimos. Esto es igual a la suma. Este vale C por el volumen de B. Lo voy a hacer nada más para este caso. Saco la C, la suma por el volumen de B. Y esto es C por ¿quién? El volumen de A. ¿Sí están de acuerdo? De manera similar, tengo que VFP, por lo que está escrito aquí, es igual a C por el volumen de A. ¿Sí está claro? O sea, de manera similar tengo este. ¿Sí quedó claro? ¿Para todos? Sí, profesor. Entonces, a ver. Y esto para toda partición, ¿eh? Díganme, por favor. Esto por definición es esta cosa. ¿Cuánto vale?
Vean lo que tengo aquí y lo que tengo acá para toda partición. ¿Cuánto vale esto? C por volumen de A. C por el volumen de A, ¿no? Y la integral superior, que es el ínfimo también es C por el volumen de A. Entonces, la integral inferior de F sobre A es igual a F sobre A, ¿no? Esto es, F es integrable, ya puedo borrarlo acá arriba. Esto es, F es integrable sobre A y la integral de F sobre A es el valor común, que es ¿quién? C por el volumen de A, ¿no? ¿Sí quedó claro para todos? ¿Dudas? No, todo bien. ¿Todo bien? Ahora sí, Quedó claro. vamos a ver un teorema que nos da condiciones suficientes. El primer teorema, ¿no? Hay dos teoremas que nos dan condiciones suficientes para que una función sea Riemann integrable. El primero es el que vamos a escribir ahorita y el otro es el que dice que una función es integrable, que no, lo vamos a ver más adelante, si solo si el conjunto de discontinuidades de esa función tiene medida cero. Ahorita no sabemos aún qué quiere decir que tenga medida cero, un subconjunto de Rn, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Esos son los únicos dos teoremas que nos dan condiciones suficientes y necesarias para que una función sea Riemann integrable. ¿Vale? ¿Ya puedo borrar esto? Entonces vamos a ver el teorema. ¿Sí? A ver, el teorema es este. Entonces, teorema, condiciones suficientes y necesarias para integrabilidad. Y dice lo siguiente. Sea A subconjunto de Rn un rectángulo. Y F acotada. El teorema dice lo siguiente. Entonces, F es integrable sobre A si solo si dada epsilon mayor que 0 o para toda epsilon mayor que 0 existe una partición tal que es igualito al de cálculo 1, igual de cálculo 2, tal que U de Fp menos L de Fp es menor que epsilon. ¿Sale? Entonces, toma un rectángulo en Rn y una función acotada. F es integrable sobre A. Si para todo epsilon mayor que 0 puedo encontrar una partición tal que U de Fp menos L de Fp sea menor que epsilon. ¿Sí lo recuerdan? Es igualito al de cálculo 2. Vamos a demostrarlo. Vamos a probar la condición necesaria, ¿no? Entonces, suponemos que F es integrable. Suponga que la integral inferior, ¿eso quiere decir que sea integrable? Que la integral inferior de F sobre A es igual a la integral superior de F sobre A. Eso es lo que supongo. Y doy la epsilon.
sea epsilon mayor que 0. Entonces queremos demostrar esto. Por demostrar que existe una partición tal que U de FP menos L de FP es menor que epsilon. Eso es lo que queremos probar. ¿Vale? Entonces, a ver, una pregunta. Esto por definición, ¿quién es? La integral del lado izquierdo. El supremo de las El particiones. supremo, ¿verdad? Este es un supremo. De las- ¿Y este es un qué? Un ínfimo, ¿no? Pues voy a hacer lo siguiente. Por definición, que de hecho es un teorema, ¿eh? Un teorema que probamos. Por definición, de ínfimo, primero de supremo, este es el supremo, por definición de supremo e ínfimo, existen particiones, no tienen por qué ser iguales, particiones P, digo, P' y P' en P de A, tales que, ahí va. Entonces me dijeron que este es el supremo. Entonces, por ese teoremita que les acabo de decir, que puse que por definición, existe una partición P' tal que, ahí va, este es el supremo. Este menos epsilon entre 2 es menor que L, F, P'. ¿Sale? ¿Ya se acordaron? Y tengo que, ahí está, U, F, P'. Ah, no, a ver, espérenme. Sí. Es mayor que la integral superior de F sobre A más epsilon entre 2. Pero ahí la desigualdad creo que es al revés, ¿no, profe? Es aquí, a ver, perdón, tienes toda la razón. Gracias. Se me fue el avión. Sí. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Este ya no es el ínfimo. Gracias. ¿Sí quedó claro hasta ahí? ¿Qué voy a hacer? Le voy a llamar Q, voy a tomar un refinamiento. Sea P, es la que ando, vean que ando buscando una partición P tal que cumpla esto que está aquí. La P va a ser la siguiente. Sea P igual a P' unión P', ¿no? La cual es un refinamiento de P' y P'. Entonces, se tiene lo siguiente. Se tiene que, por un teorema que probamos, por el teorema que probamos la clase pasada, tengo que la integral inferior de F sobre A menos epsilon entre 2 es menor que L de FP. Porque es refinamiento, entonces esto es menor o igual que esto. Y tengo que U de FP es menor que la integral superior
de F sobre A más epsilon entre 2. ¿Sale? Voy a multiplicar esta por menos y se la voy a sumar a esta. Entonces, ¿puedo borrarlo de arriba? Bueno, aquí cabe. Entonces multiplico esta desigualdad por menos y se la sumo a esta. Entonces me queda lo siguiente. A ver, lo voy a tener que escribir. Tengo que menos L de FP es menor que epsilon entre 2 menos la integral y esta la dejo igual. ¿Cuál dejo igual? Esta, ¿verdad? Ah, caray. Ah, sí. Más epsilon entre 2. ¡Súmenlas! ¿Cuánto me queda? Queda que U de FP menos L de FP es menor que... Ya lo voy a escribir. Como mi función era integrable, la integral inferior era igual a la integral superior. Como estas dos son iguales, esta con esta se va y me queda que eso es menor que epsilon. ¿Sí quedó? Sí, sí queda, profe. ¿Sale? Vamos a probar ahora la condición suficiente. ¿No? Pues va para acá. Suponga que dada epsilon mayor que 0, bueno, más bien hago esto. Va para acá. Doy un epsilon cualquiera. Sea epsilon mayor. Por hipótesis, existe una partición tal que U de FP menos L de FP es menor que epsilon, ¿no? Es por hipótesis. Por otra parte, bueno, ahora como L de FP es menor o igual que esto, ¿por qué? Pues porque este era el supremo de esto. Y U de FP ¿por qué? Porque este era el ínfimo de estas, ¿no? A ver si lo tengo bien. No, esta la tengo. A ver, este es el supremo. Esta sí está bien. Sí está bien. Sí, ¿no? A ver si me fue la bien. A mí me parece que sí. El supremo este debe ser igual que este, ¿no? Y esta es la que tengo mal, creo. A ver. Este era el supremo de todas estas. Y la integral superior es el ¿qué? El ínfimo, ¿no? Entonces tengo lo siguiente. Y se me fue el avión. Espérenme. Este es el supremo, entonces, y la otra es el ínfimo. ¿Cómo queda la otra desigualdad? Que ya se me fue. Sí, estaba bien. ¿Queda qué? La integral superior de A de F es menor. Esto estaba bien. Que U de FP, ¿no? ¿Sí está? Estaba bien, ¿no? Sí.
Ahí está. Hay que restarlos. A ver. Sí, ya. Entonces, vuelvo a hacer lo de hace rato. Multipliquen esta por menos y se la voy a sumar a esta. Entonces tengo que menos la integral inferior de f sobre a. Déjenme ver cómo la voy a escribir. Sí, esa. Menos la integral de f inferior de f sobre a es menor o igual que, digo, es menor. Sí. Menor o igual que e de fp. Esta la dejo igual. La integral superior de f sobre a es menor o igual que, este es menos, u de fp. ¿Vale? Súmenlas. ¿Cuánto queda si las sumo? Me queda que la integral... Ahorita voy a usar algo, que ya les probé. Espero que se acuerden. Es menor que epsilon, esta es la hipótesis, ¿no? A ver, ¿sí está claro hasta ahí? Ya casi acabo. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo agregar esto? La integral superior siempre es mayor o igual a la integral inferior. Por eso lo puedo hacer. Entonces, vean que tomé cualquier epsilon. Es un lemita que siempre se usa en cálculo. Acabo de probar que 0 es menor o igual que 0. Es menor o igual que esto. Y esto es menor que epsilon. Bueno, a ver. Así. 0 es menor o igual que la integral superior menos la integral inferior, y esto es menor que epsilon, para todo epsilon mayor que 0. Por lo tanto, por un lemita de cálculo, si lo recuerdan, la integral está, si no ahorita lo probamos, es 0. Esto es la integral inferior f sobre a es igual a la integral superior de f sobre a. ¿Sí recuerdan el lemita ese o el ejercicio ese o no? Si yo pruebo que este número es mayor o igual que 0 y menor que epsilon para todo epsilon mayor que 0, no le queda otra más que a esto que está aquí adentro, ser 0. ¿Sí quedó? ¿Para todos? Sí, sí quedó, profe. ¿Sí? Ahí está. Este teorema nos da condiciones suficientes y necesarias para que una función sea integrable. A ver, ¿puedo borrar? Les voy a dar una definición más. Vamos a probar un lema. Les doy 2 observaciones de ese lema y si quieren ahí le dejamos. Y mañana le seguimos. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Sí? Entonces, a ver. Consideren la siguiente definición. Esta definición la voy a usar para reescribir el teorema que acabo de probar, ¿no? Porque lo voy a usar en demostraciones. Entonces, esta definición la voy a usar para reescribir el teorema que acabamos de probar. Le dice lo siguiente. Sea f, y aquí no necesito que sea un rectángulo, va a ser en general. Sea f de x
subconjunto de Rn a R. Este es cualquier subconjunto de Rn. Lo que sí necesito es que sea acotada. Sea f de acá para acá, acotada. Entonces tomo una función acotada. Se define la oscilación de f en x como omega f de x. Vamos a definir la oscilación de f en x como omega de f de x, el cual va a ser igual al supremo del valor absoluto de f de x menos f de y, tal que x, y están en x. ¿Está claro? ¿Quién me asegura que este supremo existe? ¿Que la función está acotada? Pues sí, porque si está acotada, este numerito va a estar acotado, ¿no? Estos números están acotados, ¿no? ¿Sí quedó claro? Entonces, lo defino así. ¿Cómo se ve gráficamente esto? Supóngase que tengo aquí Rn. Voy a intentar. No tiene por qué ser continua la función, ¿eh? Entonces, supóngase que este que está aquí es Rn, ¿no? Y este es Rn. ¿Sale? No tiene por qué ser continua la función. Voy a dibujar algo como si el dibujo que les voy a hacer va a parecer que es una función continua, ¿no? Supóngase que mi función se ve así. No sé, algo así. Que ya me salió el exageré, ¿no? Pues no quiero tan exagerado. Ahí va. Entonces tómense esta. ¿Vale? Supónganse que esa es mi función. Mi conjunto X es este. Supónganse que este es X, ¿no? Ese es X, ¿no? Y esa es mi función. Creo que me salió demasiado bonito esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo dos puntos cualesquiera. Dejen tomar alguno. Tómense aquí una X y acá una Y, ¿no? Una Y. Aquí evalúo la función en X, ¿no? Esta es la X. Evalúo la función en X, ¿vale? Eso me da este número real. Y luego aquí evalúo la función en Y. Me da ese número real. ¿Qué es lo que hago? Vean lo que está aquí adentro. Tomo la distancia entre ellos dos, ¿no? Que en este caso la distancia, en el caso del dibujito, la distancia que hay de f de x a f de y es igual a ¿quién? Pues a f de y menos f de x. En el caso del dibujito, ¿sí lo ven? Este es mayor que este. Entonces el valor absoluto es este. Y eso lo hago para cualquier x, y que estén en x. ¿Qué es lo que hago? Tomo la mayor de todas estas distancias. Es decir, el supremo de estos, ¿no? El supremo de todas esas distancias. En este caso, ¿cómo se vería el supremo? En el caso del dibujito, ¿quién sería omega de f de x? Pues es esta que está aquí. Ya no le quiero rayar, pero va a ser esto, ¿no? Esta longitud. Esto y esto, ¿no? Este menos este es esto. ¿Sí quedó claro? Distancia, ¿no? Omega f de x es esta distancia en el dibujito. La distancia que hay de acá para acá. ¿Sí quedó? Sí. ¿Para todos? Sale. Entonces, vamos a probar el siguiente. Lo voy a llamar teorema. A ver, teorema. Sea f de allá para allá acotada. ¿Sale? Sea f acotada. Entonces el teorema dice lo siguiente. Si m chiquita es igual al ínfimo de todas las f de x, tal que x está en x,
y m mayúscula es igual al supremo de todas las f de x, tal que x está en x, que si se dan cuenta es lo que dice el teorema, es lo que decía el dibujito de aquí. Entonces, el teorema me dice que el supremo, o sea que la oscilación de f sobre x es igual a m menos m. ¿Qué es lo que decía precisamente el dibujito que les hice? ¿Sí quedó? Entonces toma una función acotada. Como está acotada, pues existe el ínfimo de esta función y existe el supremo de esta función. El teorema me dice que entonces la oscilación de f sobre x es el supremo menos el ínfimo. ¿Sale? ¿Sí quedó? Vamos a probarlo. Entonces, tomen cualesquiera x, y en x. A ver. Si x, y están en x, entonces tengo lo siguiente. Tengo que m minúscula es menor o igual que f de x y f de y es menor o igual que m, ¿no? Por definición de este y este. Y también es cierto que f de y, digo que m es menor o igual que f de y f de x es menor o igual que m. ¿Sí está claro? Simplemente por la definición de la m chiquita y la m mayúscula. La m chiquita es el ínfimo y la m mayúscula es el supremo. Entonces tengo esto, esto y esto y esto. ¿Sí está claro? Entonces, espero que lo vean. El valor absoluto de f de x menos f de y es menor o igual que m menos m. ¿Sí quedó? ¿Para todos? Que a partir de estas dos y de estas dos llego a eso. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí. Entonces tenemos esto, ¿no? Y eso se cumple para todas que están en X. Eso quiere decir que este número es una cota superior de este. Pero vean, entonces tengo lo siguiente. Déjenme escribirlo. La oscilación, que por definición era este, se los voy a escribir para que lo vean. Por definición era el supremo de estas cosas. Tal que la X y la Y están en X. Aquí acabo de probar que para cualquier X, Y que están en X, el valor absoluto de esto es menor o igual que esto. Pero la oscilación por definición es el supremo. Acá arriba probé que esta es una cota superior de este conjunto. Entonces, esto es menor o igual que m menos m. ¿Sí está claro? Eso es menor o igual. Esto es... ¿Puedo borrarlo de arriba? Sí. Esto es... A ver, ahora lo voy a probar así. Esto es... Como eso es menor o igual, tengo que esto es la oscilación de f sobre x es estrictamente menor que m menos m, o la oscilación de f sobre x es igual a m menos m. Vamos a ver que no puedo tener esto. Si no puedo tener esto, entonces se debe de tener la ¿qué? La igualdad. ¿Sí está claro? Vamos a ver que esto no puede ser cierto, por lo tanto vamos a concluir que estos son iguales. ¿Sí quedó? Entonces, ahí va.
Si W, es menor que M menos M, tomando epsilon, tomando epsilon igual a quién, a M menos M, menos la oscilación de F sobre X. ¿Cómo es esa epsilon? Mayor que 0, ¿no? Si esto es menor que esto, tomando epsilon, eso es mayor que 0, se tiene que... Existe una X y una Y en X, tal que es epsilon entre 2, sí. Tal que esa cosa... Recuerden que este es el ¿qué? Este es el supremo, ¿no? Si al supremo le resto algo, entonces va a cumplir esto. ¿No? Y la M chiquita es el ínfimo. Entonces debo de tener que f de Y es menor que M más epsilon entre 2. ¿Sí está claro? Esto por la definición de supremo y este por la definición de ínfimo. Si al supremo le resto algo, pues ya deja de ser cota superior, porque el supremo es la menor de las cotas superiores, ¿no? Y el ínfimo es la mayor de las cotas. Entonces, si nos sumamos, deja de ser. ¿Sale? Súmenlas. ¿Cómo me conviene sumarlas ahora? ¿Cuál multiplico por menos? ¿Cuál multiplicamos por menos? F de Y. Entonces tengo lo siguiente. A ver, déjenme escribirlo. M menos M. O sea, voy a multiplicar esta por menos y se la voy a sumar a esta. Entonces me queda M menos N menos epsilon entre 2. Si es así, menos epsilon entre 2 menos epsilon. Bueno, a ver. Para que quede bien. M menos N. Multiplico esta por menos, invierte el sentido de la desigualdad, entonces me queda menos M menos epsilon entre 2. ¿Es menor que quién? Que F de X menos F de Y. ¿Sale? ¿Sí está claro hasta ahí? Multipliqué esta por menos, se invierte el sentido de la desigualdad y la sumo con esta. Pero esto que está aquí es menor o igual que su valor absoluto, por definición de valor absoluto. ¿Sí me siguen? ¿Cuánto me queda esta suma? Vean lo que valía el epsilon. Entonces me queda M menos M menos epsilon, ¿no? Menor que, porque aquí es el estrictamente menor, el valor absoluto de F de X menos F de Y. Entonces, le seguimos, M menos M, aquí está el epsilon, me queda menos M, más M chiquita, más omega F de X es menor que el valor absoluto de F de X menos F de Y. Esto es lo cual es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque omega es el supremo de esos valores absolutos. Porque es el supremo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo tienen que ser? Ya no se ve bien. M menos M, ¿no? O sea, el suponer que esto era menor que esto, nos llevó a esto, lo cual es imposible. Por lo tanto, este y este tienen que ser como iguales, ¿no? Entonces, a ver, vamos a reescribir el teorema que nos dio condiciones suficientes y necesarias
usando esto, pero antes dejen ponerles algo. A ver, dos observaciones. Esta es una observación. A ver. O no, una nota. Eso es fácil de ver, ¿eh? Sea F de X subconjunto de Rn a Y, digo a R, acotada. Esto es fácil de ver. Y un subconjunto de X. Entonces, ¿me pueden decir cómo son estas cosas? ¿Para dónde va el menor igual? ¿Para acá o para allá? Si Y es un subconjunto de X. ¿El menor igual va para acá o para acá? ¿Sí quedó? Sale de la pura definición. ¿Sí está? Sí. Ahora, voy a reescribir o a reformular el teorema que da condiciones suficientes y necesarias. ¿No? Véanlo. Lo voy a reescribir. Y ahorita me dicen ustedes, en un solo renglón me dice cómo lo justificamos, ¿no? Pues voy a reescribir el teorema. A ver, teorema. Sea A subconjunto de Rn un rectángulo. Y F de A subconjunto de Rn a R acotada. Entonces, F es integrable sobre A. Voy a reformularlo, lo voy a escribir de otra forma. Sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe una partición tal que, vean cómo lo voy a escribir, tal que la suma de la oscilación, ¿cómo tengo que escribirlo? Así, de la oscilación de F sobre cada subrectangulito por el volumen de B es menor que epsilon. ¿Sí lo ven? A ver. Solamente, se los voy a probar así de rápido. Basta anotar que U de Fp menos L de Fp es igual a la suma espero que lo vean. Simplemente ponen esta suma, las juntan y están de acuerdo que me queda eso. Toman esta suma menos esta suma y las juntan y están de acuerdo que queda esta suma. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí. ¿Sí? Sí, sí lo veo. ¿Quién es esto? ¿Quién es eso? ¿Quién es esta diferencia? ¿El W? Es la oscilación de F sobre el rectángulo. ¿Sí lo vieron? Lo acabo de probar hace ratito, ¿no? La oscilación de F sobre X. Aquí, ¿quién está jugando el papel de la X? Pues la B. Aquí la que está jugando el papel de la X es la B. Y esto de hace ratito me decía que era la oscilación de F sobre B, ¿no? Es la oscilación de F sobre B por el volumen de B. Entonces el teorema anterior lo puedo reescribir así. ¿Sí quedó claro? Es el que voy a usar,
De ahora en adelante voy a usar este teorema para para demostrar las propiedades de la integral. Voy a usar esta. ¿Sale? ¿Sí quedó claro, pues? Entonces, si quieren le dejamos aquí. Mañana le seguimos, ¿no? Mañana ya les empiezo a probar las propiedades de la integral, ¿no? Que la suma de funciones integrables es integrable, etcétera. Todas. ¿Sale? Entonces, nos vemos mañana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Sí, gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Entonces, Gracias, profesor. me voy a poner a practicar con la tablet para ya escribir bien, ¿no? Está bien. Si no, Gracias, que estén bien. nos vemos. Ok, muchas gracias, profe. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, profe. Buen día. Igualmente, que estén bien. Gracias, buen día. Gracias, buen día a ustedes.